Buena jornada. En este video trataré de guiarlos para el llenado del formulario de firma digital con token. En la página dejaré el link para llegar al formulario. Cuando se llene el formulario se debe llenar con los datos tal cual aparecen en el último DNI vigente. En este caso en particular utilizaré una persona ficticia e iré ejemplificando cuáles pueden ser algunos problemas que deberán tener en cuenta y cuál será su resolución. Comencemos. Juan será nuestra persona. Si nosotros dejamos un espacio, luego en el nombre marcará un error. Recuerde que una vez que ha completado el nombre, trate de no dejar espacio. Pasamos al apellido. Lo mismo sucederá si dejamos un espacio. A tal fin, quitamos el espacio luego de que hemos escrito el apellido. En esta oportunidad seleccionaremos DNI. Aquí en el DNI colocaremos los datos del usuario. El quit o quill debe ser completado con guiones tal cual se muestra en la pantalla. Seleccionaremos la fecha de nacimiento. Por lo general, primero buscamos el año y luego el mes y el día. Seleccionaremos el sexo. Como pueden apreciar, aquí está mostrando en rojo porque el quill que estamos utilizando no es válido. Tal cual va a suceder y va a mostrar cada campo que considere que está mal lleno. Aquí hemos descubierto que el error que quedó era el espacio. Si lo quitamos y avanzamos nos va a permitir seguir adelante. Bien, aquí colocaremos la casilla de correo electrónico que desee utilizar. Puede ser un correo institucional o el personal. No hay ningún requerimiento basado en ello. Seleccionaremos la provincia. Nosotros vamos a seleccionar San Luis. Seleccionaremos la localidad. Aquí tenemos que tener presente la siguiente cuestión. Aparece Juana Coslay, aparece San Luis y no aparece Villa Mercedes, solamente aparece Mercedes. Vamos a buscar San Luis. Aquí seleccionaremos dónde haremos el trámite. En nuestro caso va a ser la Universidad Nacional de San Luis. Si seleccionamos otra sede y vamos a la Universidad Nacional de San Luis, allí no se mostrará nuestros datos cargados, porque se verán únicamente en la sede que hayamos seleccionado. Completamos, tal cual se ve el hash. Volvemos a verificar la información antes de enviarla. Juan Pérez, DNI, el DNI, el quit o quill, la fecha de nacimiento,
el sexo, la provincia, nuestro mail. A este mail que estamos informando nos llegará un mail desde Aceonti para confirmar la casilla de correo. Por eso este mail debe estar muy bien colocado para que nos llegue esa información. Si esa información nosotros no validamos el mail, no podemos continuar con la firma digital porque no aparece el formulario en la base de datos para hacer la firma digital. Recordar también que es importante que nuestra sede sea la que nosotros deseamos. En mi caso particular, Universidad Nacional de San Luis. Verifico el hash, todo está correctamente y le doy a enviar solicitud. Aparece este formulario en el cual se ha enviado el formulario. Con esto he llenado y finalizo el proceso para la solicitud. En la casilla de correo se va a ver un mail que va a decir asunto ONTI PKI, confirmación de trámite. Viene de la acap@pki.gov.ar. Es la entidad de la ONTI. Estimado o estimada, su trámite de solicitud ha ingresado correctamente. Aparece en la fecha que lo solicité. Y aquí debo hacer clic para la recepción del mail. Aquí ahora me muestra que no hay ningún trámite pendiente, porque yo ya había confirmado el trámite. Si cuando ustedes hagan este proceso, va a aparecer informando los oficiales de registro que hay en la oficina de la ACEONTI, Universidad Nacional de San Luis. Con esto, recién estamos listos para dirigirnos a la sede. Siempre llevaremos el token y el DNI en mano, a fin de hacer el trámite y se verifique la información tal cual está. Si la información no es la correcta, el trámite no puede continuar. Muchas gracias.